Soy Jacqueline Eliseth Guamán Espinosa y para empezar la exposición vamos a hablar acerca del multiplicador. ¿Qué es un multiplicador? Un multiplicador es un circuito o componente lógico que realiza la operación matemática de la multiplicación entre números binarios. Su implementación se basa en el principio de productos parciales, que luego se suman para dar un resultado o un total final. Existen diferentes tipos de multiplicadores adaptados a las necesidades de velocidad, de rendimiento, de consumo de recursos, entre otros. Algunos ejemplos de multiplicadores son el multiplicador de enteros sin signo, el cual trabaja solo con números positivos. El multiplicador de complemento a 2, el cual trabaja con enteros positivos y negativos, pero que deben estar obviamente en números binarios. Luego tenemos el multiplicador optimizado con el algoritmo de Bode. Este hace referencia a un multiplicador que realiza la menor cantidad de operaciones posibles, en la cual mejora la eficiencia para trabajar o procesar datos con bloques de ceros y unos que estén consecutivos. Ahora que conocemos qué es el multiplicador, podemos reconocer cuál es el proceso que realiza el multiplicador para poder obtener el resultado que es el producto. ¿Ok? El primer paso que tenemos es la generación de productos parciales. Cada bit del multiplicador se multiplica con el multiplicando. Si el bit es 1, entonces se copia el multiplicando. Si el bit es 0, entonces se genera un producto parcial de ceros. Los productos parciales deben deslizarse hacia la izquierda con cada posición del multiplicador analizado. Ahora bien, como podemos ver en el gráfico, aquí contamos con las entradas y la salida, ¿no? Lo que es el multiplicador y el multiplicando. Y podemos ver cómo las salidas se generan dependiendo de qué valor tome el bit, 1 o 0. Ahora bien, el siguiente paso que tenemos es el segundo paso, suma de productos parciales, ¿no? Se utiliza un sumador para que nosotros vayamos almacenando los valores de los productos parciales que se generan en cada paso. Este proceso se debe realizar en cada paso que generamos, porque así vamos a reducir la cantidad de almacenamiento intermedio que exista entre los productos parciales. Ahora bien, el tercer paso es la optimización mediante algoritmos. Aquí es donde entra lo que mencionamos antes como ejemplo, que es el multiplicador optimizado con el algoritmo de Bode. El algoritmo de Bode examina bloques consecutivos de ceros y unos, como ya lo mencionamos, en el multiplicador, ¿no? Obviamente. Esto lo hace para reducir el número de sumas y restas necesarias. Este algoritmo es especialmente útil para trabajar con números negativos representados en complemento a 2, que también es un tipo de multiplicador que lo habíamos mencionado antes como ejemplo. Bueno, ¿por qué se utilizaría en este tipo de caso de número negativo representado con complemento a 2? Este se utilizaría porque va a ayudar a combinar operaciones de suma, resta y desplazamiento aritmético. Por último, el resultado final, como lo pueden observar, es el producto resultante del almacenado del registro que combina los bits generados por los pasos que se han dado anteriormente, es decir, los 3 pasos anteriores. Lo que podemos entender del proceso del multiplicador es que se basa principalmente en generar productos parciales, luego sumarlos, almacenarlos para generar un producto final, resaltando también el hecho de qué valor va a tomar el producto, ¿no? Si es que el bit es 1, entonces se copiará el multiplicando, y si es que el bit es 0, entonces vamos a generar un producto parcial de ceros, y este producto parcial se irá desplazando hacia la izquierda para luego generar la suma.
Soy Gutiérrez Cotrina Antoni David y voy a hablar sobre la descripción de un multiplicador. Bien, un multiplicador es un circuito que permite realizar la operación aritmética de multiplicación entre dos números binarios. Este proceso implica la generación de productos parciales y su posterior suma para obtener el resultado final, como podemos ver aquí en la imagen, que es de 2 bits. En sistemas digitales, la multiplicación puede implementarse de diversas formas según la eficiencia requerida. Un enfoque común es la generación progresiva de productos parciales que evita almacenar todos los datos simultáneamente, reduciendo el uso de registros. En cada ciclo del proceso, si el bit del multiplicador es 1, el multiplicando se suma a un acumulador. Si es 0, solo se realiza un desplazamiento. Este método permite optimizar el tiempo de cálculo y el uso de recursos. Ahora, para entender un poco más esto, voy a explicar un poco acerca del funcionamiento del multiplicador, lo cual lo tenemos por aquí. Funcionamiento de un multiplicador. El funcionamiento de un multiplicador binario se basa en el principio de la suma repetida de productos parciales desplazados según la posición de cada bit en el multiplicador. Tenemos aquí un funcionamiento general, se podría decir para la imagen, pero el funcionamiento general tiene primero las entradas, donde son dos números binarios, que puede ser el multiplicando A y el multiplicador B. Segundo, la generación de productos parciales. Aquí se examina cada bit del multiplicador B, comenzando por el menos significativo. Si el bit actual es 1, el multiplicando A se suma al acumulador parcial. Y caso contrario, si el bit actual es 0, no se realiza ninguna suma. 3. Desplazamiento. Después de procesar un bit del multiplicador, el acumulador o el resultado parcial se desplaza a una posición a la izquierda, y lo cual es equivalente a un multiplicar por 2 en binario. Este desplazamiento corresponde a la posición del siguiente bit del multiplicador. 4. Repetición. Dicho proceso se repite para cada bit del multiplicador, desplazando y sumando productos parciales hasta completar la operación. El proceso se repite para cada bit, como ya vimos. Esto es del multiplicador, teniendo como resultado final 5. El punto 5. Una vez procesados todos los bits del multiplicador, el acumulador contendrá el producto final de la multiplicación. Ahora que conocemos todo acerca de los multiplicadores, podemos afirmar que son esenciales en procesadores y sistemas digitales donde se realizan operaciones de procesamiento de señales, gráficos y la computación científica. Asimismo, no podemos evitar mencionar que se recomienda la implementación de multiplicadores más avanzados, como multiplicadores basados en lógica paralela, los cuales mejoran la velocidad a costa del consumo de hardware. En conclusión, los multiplicadores son componentes esenciales en los circuitos digitales, ya que permite realizar operaciones de multiplicación de manera eficiente en sistemas electrónicos y computacionales.
Su funcionamiento se basa en la generación y suma de productos parciales, un proceso que puede optimizarse mediante distintos algoritmos para la mejora, la velocidad y reducir el consumo de costos. Dependiendo de la aplicación, existen multiplicadores diseñados para operar con números sin signo o en complemento a 2, permitiendo trabajar con valores positivos y negativos. Además, técnicas como el algoritmo de Booth contribuyen a la eficiencia del cálculo, minimizando las operaciones necesarias al detectar patrones en los operandos. Continuando, veamos qué es un divisor. En sistemas digitales, un divisor es un circuito o algoritmo diseñado para realizar la operación de números binarios. Es un componente esencial en los microprocesadores, unidades aritméticas o sistemas donde se requiera cálculo de coeficientes y residuos en operaciones matemáticas. La división puede realizarse ya sea mediante división de restas sucesivas, donde se resta repetidamente el divisor del dividendo hasta que el resultado sea menor que el divisor. También el método de la división binaria, que es similar al proceso manual en la división decimal, solo que acá está adaptado a números binarios, o utilizando algunos algoritmos optimizados. Proceso del divisor. El divisor o el proceso de división en sistemas digitales puede realizarse utilizando diferentes enfoques. Algunos son el generador de divisor secuencial, generación de divisor combinacional, optimización mediante algoritmos y finalmente el resultado final. Un generador de divisor secuencial realiza la división paso a paso utilizando registros de desplazamiento, sumadores, restadores y una unidad de control. En este método el dividendo se almacena en un registro y el divisor se resta repetidamente en múltiples ciclos de reloj hasta obtener un cociente y residuo. En el generador de división combinacional, calcula el cociente en un solo ciclo de reloj utilizando una gran cantidad de compuertas lógicas, multiplexores y circuitos aritméticos. A diferencia del divisor secuencial, este enfoque no requiere de ciclos adicionales, lo que hace significativamente más rápido, pero también más costoso en términos de área de hardware y consumo de energía. En optimización mediante algoritmos, para la mejora de la eficiencia del proceso de división se pueden utilizar algoritmos avanzados como Booth o SRT. El primer algoritmo, por ejemplo, optimiza la división reduciendo la cantidad de restas y las sumas necesarias, especialmente útil cuando se trabaja con números en complemento 2. Por otro lado, el algoritmo SRT utiliza aproximaciones y selecciones inteligentes de bits para acelerar la convergencia hacia el cociente correcto. Estos algoritmos permiten mejorar tanto el rendimiento como el procesamiento y la precisión de los divisores digitales. Finalmente, el resultado final. En el proceso de división es un sistema digital que genera dos valores principales: el cociente, que representa el número entero de la división, y el residuo, que es la parte restante después de calcular la cantidad máxima de veces que el divisor cabe en el dividendo. Dependiendo del diseño del divisor, estos valores pueden utilizarse en operaciones matemáticas o en procesos lógicos dentro del procesador. Hablemos ahora acerca de lo que es un divisor. ¿Y qué es un divisor? Pues es un circuito que nos va a permitir realizar la operación de la división en base entre dos números binarios. ¿Esto qué quiere decir? Que para el divisor vamos a tener dos entradas, que va a ser un dividendo y un divisor, y vamos a tener dos salidas, que va a ser un cociente y un residuo. Para ello lo que vamos a hacer es el uso de un restador, porque vamos a hacer restas binarias pero sucesivas. El funcionamiento sigue este algoritmo: entradas, comparación, generación de restas sucesivas, un desplazamiento, una repetición y un resultado final. Tal vez no se logra entender ahí, pero vamos a explicarlo con este ejemplo. Tengo entonces mi cadena de bits 1 0 1 0 0 1 y tengo que va a ser dividido por 1 1 0. Necesito tener una comparación de acuerdo a la cantidad de dígitos o de bits que tengo en el divisor. En este caso tengo 3, entonces necesito compararlo con esta primera cadena, o necesito compararlo con esta parte.
Bien, como esto es menor o igual, lo que hago es colocar un 1 en el cociente y copiar esa cadena de bits. En caso de que fuese menor, lo que tengo que colocar es un 0. Como es mayor, colocamos un 1 y copiamos esa secuencia de bits. Y luego procedemos a restar. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0. Y como ya habíamos mencionado en el restador, 0 menos 1 hace un acarreo negativo. Y lo que me quedaría es 1 menos 1, 0. Y este 1 queda pues en nada. Bien, ahora la nueva cadena o la sucesión de bits que me quedó es menor o igual al divisor. Por lo tanto colocamos 1 y copiamos lo que tengo en el divisor. Pero no nos olvidemos del desplazamiento que siempre debe existir. Estamos haciendo un desplazamiento a la derecha. Bien, también no nos olvidemos de bajar la cifra siguiente, o en este caso el bit siguiente, y operamos 0 menos 0, 0, 0 menos 1 hace un acarreo y me quedaría 1. Ahora me queda con el acarreo 1 menos 1, 0, y esto me queda en nada. La nueva secuencia de bits que me quedó llega a ser menor al divisor, por lo tanto colocamos 0, copiamos, pero no nos olvidemos de bajar el bit siguiente. Restando todo esto y haciendo el desplazamiento correspondiente, me quedaría 1 menos 0, 1, 0 menos 1 realiza el acarreo, 1, 1 menos 1, 0, y luego este 1 con el acarreo me queda 0. Como ya no hay más cifras que bajar, entonces el resultado sería el siguiente: como cociente 1, 1, 0, 1, y como residuo 0, 1, 1. Gracias. Ahora voy a dar un breve comentario sobre lo que es divisor, la cual es un circuito lógico diseñado para realizar la operación de división entre dos números binarios, el dividendo y el divisor. Su funcionamiento se basa en restas sucesivas del divisor al dividendo, o una variante mediante desplazamientos y comparaciones, generando el cociente y en algunos casos, no siempre, un residuo. El divisor es una herramienta esencial en sistemas digitales para operaciones aritméticas complejas y cálculos precisos. Quiere decir que esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho en cuanto a cálculos, ya que nos va a dar cálculos mucho más precisos. Como conclusión acerca del divisor lógico, podemos entender ahora que es también un componente esencial para los sistemas digitales, ya que pues, nos ayuda a hacer las operaciones entre números binarios, pero también nos ayuda a entender que esto funciona con compuertas lógicas. Si hemos logrado ver o percatar los esquemas del divisor, entonces está construido a base de puertas lógicas como AND, OR, y además utilizamos el álgebra booleana. Por ello encontramos estas aplicaciones para realizar la división entre dos números binarios en computadoras, en sistemas electrónicos, para operaciones más complejas.